que para decirlo en términos simples, significa que hay que poner una especial atención y un esfuerzo que demande lo mejor de nosotros en la construcción de estos instrumentos, de los informes psicológicos, para ponernos a la altura de la circunstancia que nos ha sido encomendada. En otras palabras, hay que hacerlo bien a la forma profesional, cumpliendo con todos los requisitos que están implícitos dentro de la demanda, sin dejar nada al azar y por lo tanto planificando y tomando con mucha seriedad las distintas decisiones paso a paso que hay que ir tomando en la redacción de estos informes. Por supuesto, acá se espera guardar el principio de confidencialidad de los datos, donde estos informes bajo ninguna circunstancia pueden ser divulgados o pueden ser utilizados con fines distintos para los que fueron creados. Enseguida, es muy importante que este informe guarde una especie de restricción a aquellas áreas de exploración que fueron definidas en un inicio a partir del motivo de consulta, a partir de la demanda, en este caso de la persona o de quien lo haya representado, como por ejemplo si esto lo pidió por derivación otro profesional de la salud, si lo ha pedido un colegio o una institución laboral. De cualquier manera, el informe debe referirse solo y exclusivamente a aquellas áreas de exploración definidas en el motivo de consulta y en los objetivos iniciales del proceso de evaluación. Si por el contrario, nuestro informe psicológico comenzara a referirse a una serie de otros aspectos que no están contenidos en la demanda inicial, en el motivo de consulta y en los objetivos iniciales del proceso, nosotros de una u otra manera nos estamos metiendo en un espacio de intimidad de las personas donde a nosotros no se nos ha dado permiso para meternos ahí y para poder explorar esas características. Por lo tanto, insisto, es muy importante que los informes se refieran solamente a aquellas variables que fueron definidos en el inicio del proceso de evaluación. Por último, considerar acá la absoluta obligación de custodiar toda la documentación de los pacientes que nos ha sido encomendada. Eso quiere decir guardar, por ejemplo, no solamente el instrumento, sino, por ejemplo, documentación médica, documentación legal, documentación laboral o educacional que haya sido puesta bajo nuestra custodia, bajo nuestro dominio. Eh, Está dentro de esto también la obligación de mantener al día y mantener en buen orden y bajo custodia las fichas clínicas de los pacientes, desde la cual emana en este sentido la información que luego se comunica a través de los informes psicológicos. A modo de término, aparece por acá la estructura básica de un informe. Si bien es cierto, existen distintos formatos de informes psicológicos y en ese sentido, un poco lo que decíamos anteriormente, los informes de alguna manera se adecúan a las distintas demandas específicas. ¿Quién en el fondo es la persona que solicita el informe? ¿Cuál es, por ejemplo, la finalidad con la que se solicita el informe, etcétera, etcétera? Y esto implique, por lo tanto, que existan distintas estructuras de los informes. No obstante, nos referimos aquí, en la lámina que nosotros nos encontramos observando, a los elementos que son transversales a todo informe psicológico. Y en ese sentido, todo informe psicológico debe contener, por ejemplo, datos de identificación, que implique poner acá el conjunto de datos sociodemográficos que integran la identificación del paciente. Luego de eso, señalar acá el motivo de consulta, no solamente el motivo de consulta manifiesto, sino también el motivo de consulta latente. Eh, Explicar básicamente cuáles son los antecedentes generales de la situación o el caso a partir del cual nosotros estamos generando este informe psicológico.
y poder explicar acá la forma en cómo nosotros llegamos a construir, en el fondo, el informe, a partir de qué situación demandada por el paciente o demandada por otra institución. Es necesario poner también acá elementos que den cuenta de la observación de las personas durante la situación de examen y que den cuenta de la manera en cómo las personas se desenvolvieron mientras nosotros estábamos realizando el proceso de evaluación. Es decir, si las personas pues, tuvieron, por ejemplo, un mayor o menor nivel de interés, un mayor o menor, por ejemplo, nivel de cooperación durante la situación de examen en general. Identificar después las distintas pruebas que han sido aplicadas con las referencias formales que se requieren, eh, para luego insertar acá el apartado de resultados, que es la sección del informe donde se deben comunicar los resultados del proceso de evaluación, que aparecen primero, evidentemente, organizados de una forma específica, primero por áreas o niveles de funcionamiento. Eso se refiere, por ejemplo, al área cognitiva, al área emocional, al área social, etcétera, etcétera, los cuales, analizados estos resultados, deben ser primero explicados a través de un análisis cuantitativo, es decir, por ejemplo, referir acá los desempeños concretos que los sujetos tuvieron en las distintas pruebas, para luego pasar a partir de esto a un análisis cualitativo de estos resultados. Una vez cumplidos todos los requerimientos para la comunicación de los resultados, se debe llegar a una especie de síntesis diagnóstica en la que nosotros seamos capaces de realizar un análisis integrado de los distintos resultados señalados en el apartado anterior. Y a partir de este análisis integrado, poder tener la capacidad de sintetizar, de poder resumir y poder comunicar los aspectos más relevantes del desempeño de los pacientes, clientes, de las personas que han sido evaluados. Se debe después integrar un apartado de sugerencia, las cuales guardan relación con los aspectos que nosotros hemos medido y que a su vez están en relación con los aspectos que han sido declarados en el motivo de consulta y en los objetivos básicos del proceso de evaluación. Sugerencias, en alguna manera, que deben facilitar la consecución del proceso, dependiendo de cuál es el siguiente paso que se va a dar. Si estas personas, por ejemplo, van a iniciar un proceso de intervención psicoterapéutica, por ejemplo, este proceso de intervención psicoterapéutica necesita ser planificado a la luz de los datos de los informes de evaluación psicológica y de manera importante toman en consideración las sugerencias que nosotros podamos entregar. Bueno, finalmente llegamos al final donde debe ir el nombre y la firma del evaluador. Esto no es solamente un acto así que una formalidad superflua, sino que a través de este acto de poner nombre y firma, nosotros nos hacemos responsables también de la información que ha sido puesta en este informe.